Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Bien, como habéis visto en la introducción del vídeo, voy a hablaros del fantasma y la oscuridad, de los leones devoradores de hombres de Tsavo. Es una historia muy interesante, a mí realmente me fascina, porque quizá algunos puedan decir que ha habido leones que han matado más personas, es cierto, pero con el comportamiento que tuvieron estos leones no es normal, se escapa de todo lo que tenemos de conocimiento, de zoología. Por lo tanto, es un misterio que realmente es muy interesante, no solo me ha interesado a mí, ha interesado a mucha gente a lo largo de este tiempo, al punto que ha habido investigaciones serias que después voy a hablaros de ellas. Bien, pero primero debo hablaros de John Henry Patterson, el protagonista de esta historia. John Henry Patterson, el coronel, el teniente coronel John Henry Patterson, pues era un oficial del cuerpo de ingenieros del ejército británico que fue destinado a lo que era la África británica en el año 1898, a Tsavo. Tsavo va a construir un puente porque estaban construyendo la línea de ferrocarril para pasar lo que era su territorio, y pues para los puentes pues mandaron a este hombre. Antes de continuar con lo que ocurrió, voy a hablaros un poco más de este caballero, porque su vida es realmente muy interesante. Una vez que terminó el puente y salió de África, volvió a Inglaterra, estuvo un par de años. En el año 1901 tuvo que ir a África, fue a Sudáfrica concretamente, a participar en la guerra de los Boers. Fue una guerra que hubo entre los ingleses y los holandeses en aquella época, que duró 2 años. Después fue encargado del protectorado de África del Este, y allí pues estuvo durante un tiempo. Allí fue donde escribió en el año 1907 pues su libro, el libro que es la principal fuente de esta historia, aunque no es la única, que es el libro de los leones devoradores de hombres de Tsavo, el cual tengo. Es un libro realmente muy interesante. No solo relata la historia de los leones, sino todo lo que aconteció después. Puedes ver en el carácter que tiene este hombre. Era un hombre muy estudioso, le gustaba la historia, y he descubierto a través de este libro porque muchas de las cosas que yo pensaba de esta historia estaban mal, porque hay documentales que han dado una información errónea. Documentales, libros, que tengo por ahí otro libro que habla de este tema, y resulta que tiene información mal. Una vez que he acudido a la fuente principal, pues me encuentro que había datos que no eran correctos, y son datos que después he visto en vídeos, que ha habido gente que también ha hablado de esta historia, y como he dicho, en documentales. No he podido acceder a otras fuentes porque esta historia no solo está, no solo la conocemos a través del libro, sino también de entrevistas que hubo a los implicados y al propio Patterson, por lo cual hay cierta información de la cual no puedo corroborar a ciencia cierta, por lo cual hay que ponerla en duda algunas cositas, otras que ya os iré diciendo no. Pero bueno, ya me estoy enrollando. Continuamos. Henry Patterson, estando allí en África, le ocurrió un suceso que le cambió, le afectó a su carrera de forma fundamental. Durante un safari con un cabo, el cabo Audley Blythe, pues este caballero murió. Este caballero murió en una situación un poco extraña. Oficialmente pues se dijo que se había suicidado, que se habían escuchado unos disparos y se había salido su esposa corriendo de la tienda, y el Patterson no estaba en ese momento con él. Pero Patterson hizo una serie de cosas que lo llevaron, a meterse en problemas. Enterró el cuerpo del cabo allí mismo y continuó con el safari en vez de acudir a las autoridades a decir lo que había pasado. Después acompañó a esta mujer hasta Inglaterra, y el viaje se demoró demasiado. Era un viaje que supuestamente tenía que durar unos 2 meses y duró 3. Y como este hombre era de una familia importante, una familia influyente, unido a los enemigos que ya tenía Patterson, porque se había convertido en un héroe, y cuando alguien se convierte en un héroe, inmediatamente le sale gente que está en contra de él. Eso es una cosa que le sucede a todo el mundo que destaca, al menos. Pues hubo una serie de rumores de asesinato, de que había tenido una aventura amorosa con esta mujer. Hubo gente que dijo que no, que realmente quizá lo había matado, pero defendiéndola a ella, porque este hombre era un abusador. Bueno, existe una serie de historias que realmente no podemos saber y no podemos entrar en ello. Pero la cuestión es que estos rumores le afectaron negativamente y ya no avanzó más en su carrera militar. Realmente ya él murió con el mismo rango que tenía, de teniente coronel. No consiguió avanzar a pesar de sus logros militares y que era un héroe. Hasta el punto que cuando iba a empezar la Primera Guerra Mundial, él fue a Egipto a ponerse a las órdenes de los generales Dudley y Maxwell, y le dieron un cargo que era indigno para una persona, de su categoría.
lo pusieron a cargo de lo que era el batallón de las mulas, el Munition Corps, que era el primer ejército israelí que había, el primer judío. El primer ejército judío que había habido casi en 2000 años. Imaginaos, desde la rebelión de Bar Kokhba en la primera mitad del siglo II, que fue ya aplastado por Roma. Entonces no había habido un ejército judío hasta ese momento que se creó este batallón, y participó en la guerra, estuvo en la expulsión, participó en la expulsión de los turcos de Palestina y después en la defensa de Jerusalén. Fue una época en la que entabló relaciones con gente que después sería muy importante en lo que es la historia de Israel, como Vladimir Jatovsky o Ben-Zion Netanyahu, que es una persona que vivió 102 años, murió en el 2012. Fue importante hasta tal punto que él, digamos, apoyó la causa, digamos, sionista de lo que es la creación de un Estado de Israel, pues durante toda su vida, hasta que falleció el 18 de junio de 1947. En Bel Air, en Los Ángeles, en una casa de un amigo suyo que lo había acogido allí porque su esposa, que estaba enferma, podía acudir a un hospital que era especialista en esta enfermedad, y la esposa murió unos meses después de que él había dicho que sus restos fueran llevados a Israel, y allí se encuentran hoy en día. Se le considera una especie de padrino del ejército israelí, a pesar de que él era cristiano, de padre protestante y madre católica. Pero bien, ya esta es la historia del teniente coronel. Vamos a centrarnos en lo que ocurrió en Sabo. Bien, volvemos a 1898, en marzo. El coronel Patterson llega a Sabo. Curiosamente, Sabo significa masacre, pero no es por esto, sino por la trata de esclavos que había en esa zona de las tribus árabes. Inglaterra estaba en ese momento intentando acabar con la esclavitud en la zona, pero aún siguen produciéndose pues venta de esclavos de los habitantes de allí por las tribus árabes, como he dicho. Ya me estoy desvariando, que me suele pasar. Bien, pues Patterson llega allí y se encuentra en que empieza a haber ataques de leones. La situación realmente era muy mala, porque los trabajadores que tenían, la mayoría eran hindúes, eran de la India, y los había hindúes y los había musulmanes, y estos se llevaban a matar entre ellos. Pero es que odiaban también al resto de trabajadores que eran autóctonos de la zona, que eran africanos, que al mismo tiempo odiaban a los indios, por lo cual aquello era un desastre en ese sentido. Pero a pesar de eso, el trabajo era algo normal en aquella época. Eran las dificultades propias de la zona, de la construcción en la zona. Pero cuando llega, pues como digo, empiezan a producirse ataques de leones. En algunos documentales y en la película y en algún libro, pues se dice que hay un primer ataque de león que él lo caza de un disparo. Y esto es falso, esto en el libro de él no aparece. Esto es una de las cosas, como he dicho antes, que me sorprendió cuando leí el libro, porque aparecía en distintas fuentes y en su libro al menos no aparece por ningún lado, lo que posiblemente será un error. Bien, se empiezan a producir los ataques. El primer ataque es realmente sorprendente, es una cosa espeluznante, porque al cuerpo del trabajador que atacaron pues lo descuartizan, pero se dan una serie de circunstancias extrañas ya en este primer ataque. Para empezar, el cuerpo no estaba devorado, estaba solo devorado parcialmente. Se veía que habían sido 2 leones por las huellas y que habían desmembrado, lo cual es normal cuando hay 2 leones atacando una misma presa, que se partan, digamos, los distintos trozos. Pero habían dejado demasiado sin comer. Y una de las cosas es que le habían dejado la cabeza, que le habían separado el cuerpo, totalmente intacta. Esto es muy extraño porque los leones suelen devorar la cara, porque las zonas blandas les gusta mucho. Sin embargo, esto no lo habían tocado, es una cosa muy extraña. Inmediatamente pues se van produciendo una serie de ataques de maneras constantes que son incapaces de detener. Ni Patterson ni sus hombres pues pueden predecir el comportamiento de estos animales. A pesar de que ellos estaban acostumbrados, la gente de la zona, a tratar con leones, usaron una serie de cercas, ponían trampas para cazar leones que estaban acostumbrados. Un león es un animal, tú le tienes una trampa y pica y lo puedes cazar. Sin embargo, estos leones no, estos leones eran sumamente inteligentes, se comportaban de una manera que Patterson no era capaz de entender, y los demás que estaban entonces allí tampoco. ¿Por qué? Porque usaban estrategias elaboradas, esquivaban trampas. Los lugares donde, digamos, que había de acceso, que estaban escondidos, habían hecho una especie de laberintos con unos setos
como se ve en la película, con cestos de pincho y eso, pues los leones los recorrían, eran capaces de adivinarlos, eran capaces de aprenderlos. Atacaban la vía, digamos, el punto de vía al principio de la obra, eran casi 16 kilómetros. Digamos 8 kilómetros para cada lado de donde ellos estaban, y los leones iban atacando aquí y allí, iban variando sus puntos de ataque para que no se les pudiera cazar. Trampas que les tendían no servían. Después tenían una forma de comportarse realmente extraña, eran capaces de cazar de día, de noche, se metían entre las tiendas, atacaron el hospital. Esto se ve en la película parece que matan a mucha gente, realmente mataron a 4 personas en esa ocasión. En una de las ocasiones incluso hubo una persona que murió de miedo. Literalmente el caos que causaron, el terror tan inmenso que habían provocado en aquellas personas, hizo que en uno de los ataques que hubo en una tienda donde había enfermos, abandonaron a uno que se quedó solo y de miedo se murió, literalmente, del shock que le causó el verse abandonado con todo lo que estaba sucediendo allí. Hubo en otra ocasión que los leones cogieron a otro de los trabajadores y lo devoraron allí en medio de todos los demás, que fueron incapaces de hacer absolutamente nada. Esto provocó un pánico absolutamente increíble. Y este comportamiento tan extraño pues llevó que la gente pensase que no eran leones, que eran realmente demonios. Al principio, las primeras semanas en las que estuvieron, hubo una serie de personajes de las tribus de la zona que decían que estos no eran leones, sino que eran los espíritus de 2 jefes que se habían encarnado en ellos para expulsar al hombre blanco de África, para impedir que construyesen el ferrocarril. Pero según fue pasando el tiempo, ya es que pasó de ser unos jefes a ser auténticos demonios. Era tan el pánico que les tenían y la forma tan extraña de comportarse estos leones. Por ejemplo, arrancaban la piel de algunas de sus víctimas, y bebían su sangre, dejaban la carne seca y no se comían la carne. En otras ocasiones, pues devoraban. Había muchos cuerpos que desaparecían, no eran capaces de seguir el rastro, lo cual no es normal. Los leones cazan, se llevan el cuerpo a un sitio y se lo comen porque realmente no tienen demasiados enemigos. No es como un guepardo que tiene que comer rápidamente, o se coge la presa y se la lleva, porque existen otros animales como las hienas o los leones que se lo pueden quitar. Los leones no tienen esa necesidad. Los leones cazan, comen y se van, y dejan algunos restos para que se los coman otros animales más pequeños como los buitres. Pero estos no, estos a veces devoraban un cuerpo más o menos completo, pero es que en muchas ocasiones los cuerpos los dejaban prácticamente intactos, los mataban y punto. Y muchos cuerpos desaparecían, lo cual no es normal en los leones. Lo que el león debe de haber hecho es arrancarle la piel para poder beber su sangre. Y luego le devoró empezando por los pies. Los leones no comen así. ¿Seguro que fue un león? Y como digo, eran incapaces de detenerlos. Hicieran lo que hicieran, parecía que se adelantaban, que eran más listos que los propios humanos. Se les generaron una serie de trampas, que algunas se ven en la película. Por ejemplo, en la película se toman muchas libertades, en la película principal, porque se han hecho varias películas de esta historia. Se hizo en los años 50, se hizo una llamada Buena, Devil. También estaban Los asesinos del Kilimanjaro, también fue otra película que está inspirada, digamos, en esa historia. Y, por supuesto, la que he dicho de Val Kilmer y Michael Douglas, que el personaje de Michael Douglas es ficticio, no es un personaje real, el de Charles Remington. Bueno, soy un hombre considerado. Mi madre me educó así. ¿Y tú de qué coño te ríes? ¿Crees que no soy considerado? No creo que tuvieras madre. Pero hay cosas en la película que, a pesar de que se toman muchas libertades como película que es, por ejemplo, los leones que aparecen no son así. En la película aparecen unos leones con unas melenas, y los leones de sabor no tienen melenas, son leones sin melena. Son más fornidos. Hay gente que dice que pertenecen a una subespecie distinta de león africano. Esto no está muy claro. Y, por ejemplo, voy a poneros una escena de la película, a ver qué os parece. Fijaos.
sabía! ¿Qué queríais que hiciera? ¿Que posara para vosotros? Bien, ¿qué diríais? ¿Que esto ocurrió o que es invención? Votad os lo dejo para que votéis, que me gustan las encuestas, ya lo sabéis. Vale, pues habéis votado, pues esto ocurrió en verdad. Esto ocurrió el día 3 de diciembre, que montaron esta trampa, habían contratado a unos cazadores profesionales y fueron incapaces de matarlos. O sea, consiguieron capturar a uno de los leones y era tal el miedo que le tenían, y estoy hablando de cazadores profesionales, que no fueron capaces de acertarle. O sea, era realmente algo extraño. Es que imaginaos, tiene que ser espeluznante que no, el terror, el miedo que causaban estos leones en aquellas personas. ¿Por qué? Es algo realmente muy, muy extraño. Finalmente Patterson los cazó. El primero de ellos los cazó el día 9 de diciembre. Y en ese momento las horas estaban totalmente detenidas. Ya no habían conseguido, los leones habían conseguido que los trabajadores huyeran en masa y la obra no consiguiese avanzar. Era una obra que tenía que haberse terminado en unos 5 meses aproximadamente. Y al final, pues como podéis ver, pasaron 8 o 9 meses y no lo habían conseguido aún. Pues bien, Patterson consiguió herir a uno de los leones y tras 8 disparos, creo que fueron con su escopeta, con las armas que tenían, pues consiguió abatir a uno de ellos. El segundo, que era el que más después se ha sabido por los análisis que ahora después mencionaré, que era el que más hombres mató, pues lo consiguió abatir 20 días después, el día 29 de diciembre, desde un andamio, tuvo una serie lo hirió primero, y al final en una especie de batalla épica entre él y el león, pues después de 6 disparos pues lo consiguió matar, y el león que se le echaba encima. Imaginaos, estos 6 disparos no pensé que era con una escopetita, era con una escopeta de caza mayor. Pues el león se lanzó y mordió una rama, que esto se ve en la película y está hecho de forma fiel a tal como es relatado. Eso estuvo a punto de costarle la vida, fue una cosa que se salvó por los pelos Patterson de sufrir realmente heridas graves. Pero finalmente los cazó y los convirtió en alfombra, cogió la piel, y lo típico en aquella época, en la época de los safaris, de lo que eran los cazadores, pues esta piel pues lo usó de alfombra durante un tiempo. Después, años más tarde, en el año 1924, lo vendió por $5.000 a un museo. Y ahí se encuentran aún. Lo que pasa es que cuando alguien ve las fotos de los leones que están expuestos, son unos leones que son muy pequeños, y porque prácticamente ya no les quedaba piel. Entonces, cuando hicieron los taxidermistas hicieron la recomposición, pues les salió una cosa muy pequeña, pero que no tiene nada que ver a cómo eran los leones originales, que son más parecidos a este que estoy poniendo en la fotografía. Tienen que ser leones de esta clase, de este estilo. Sus cráneos están en Inglaterra y son la base importante de los estudios que voy a relataros ahora, del porqué, vamos a explicar, digamos, qué es lo que ocurrió realmente, o qué es lo que la ciencia dice que ocurrió. Vamos a ver. Bien, hablemos ahora de datos y de investigaciones. Según Patterson, los leones acabaron con entre 130 y 140 personas. Esos son los datos que nos da Patterson en su libro, en sus entrevistas, los cálculos que él había hecho. Hay que entender que aparte de todos los muertos que se relatan en la historia, encontró una cueva con una cantidad de huesos, de restos humanos y de animales que era sobrecogedor. Por lo visto, esto también aparece en la película, como muchos lo sabréis. Dios santo. Los leones no hacen esto.
no tienen guaridas como esta. Lo hacen por placer. Sabrán que estuvimos aquí. Dios mío. Lo que está mal en la película y los documentales y libros que he leído es que lo mencionan durante, digamos, cuando los leones estaban aún vivos. Y, según el libro Patterson, la cueva la encontró inmediatamente después. Esto es otro error que, digamos, que quiero corregir. Fue justo después, cuando ya los leones estaban muertos, en una historia que tuvieron buscando una serie de cosas, pues encontraron esta guarida. O lo que ellos creían que era una guarida. Ojo. Bien, una guarida llena de huesos humanos y de animales, con vísceras. Aunque esto no aparece en el libro, esto aparece en la entrevista. Estos huesos tenían vísceras y tenían un trozo de carne, según el relato. Como digo, quizá estos datos no son del todo fiables porque no los he podido comprobar. Lo de la cueva es cierto, lo de los huesos es cierto. Esto de las vísceras no lo sé. Pero centrémonos. 130, 140 muertos. Lo que es la empresa de ferrocarril, totalmente humillada, que el ejército británico, el imperio británico se había visto detenido por 2 leones, por 2 animales, pues intentaron quitarle hierro al asunto y dijeron que solo habían muerto 26 personas. Se fijan la diferencia de 26 personas a 130, 140. Las investigaciones que se han llevado a cabo, ¿qué nos dicen? Pues os digo. Nathaniel Domini, de la Universidad de California, pues realizó una investigación a través de lo que era la queratina de la piel, de los pelos, como he dicho, de que están en el Museo Field de Chicago, de los leones, y a través del colágeno óseo de los cráneos que se encuentran en Inglaterra. A través de un estudio de los isótopos de nitrógeno de la queratina y del hueso, pues llegaron a descifrar lo que era la alimentación de estos leones. Pudieron hacer un cálculo de lo que comían, teniendo en cuenta, diferenciando los animales herbívoros de aquellos carnívoros, aquellos que consumían carne, que eran por lo tanto seres humanos, dentro de lo que era su dieta. Lo hicieron tomando como base, como dato, el tipo de alimentación que tienen los taitas, lo que eran las personas de las tribus de aquella zona. Y que eso fue un error. Pero bien, las conclusiones que llegaron era que habían matado unas 35 personas entre ambos leones. Uno había matado el doble que el otro. Estos resultados fueron polémicos y fueron criticados porque, como he dicho, al coger de base lo que era la alimentación de estas personas, que son básicamente ganaderas, pues se encontraron que la mayoría de las víctimas eran indios, y muchos de ellos eran vegetarianos o tenían una dieta mucho más vegetariana, por lo cual estos cálculos que habían hecho fueron criticados como que no eran correctos, porque la mayoría de las víctimas habían sido hindúes. Entonces se hizo una revisión de los cálculos y llegaron a la conclusión que podía haber llegado hasta 70 los fallecidos con estos nuevos cálculos. Estos cálculos también han sido criticados porque, como ya he mencionado antes, muchas de las víctimas no fueron devoradas. Incluso ha habido una que ni siquiera la llegaron a tocar, que murió de un choque, de un infarto, de lo que fuese, se murió de miedo y es una víctima de los leones. Pero vemos que muchos de los muertos no fueron devorados, por lo cual ellos tomaron una estimación de carne de los ataques de los leones tal como se conocen. O sea, ellos acudieron a la información que se tiene de cómo come un león cuando ataca a un ser humano y lo tomaron como base en la cantidad de carne que consumían. Entonces les salen unos resultados que no son correctos siempre que sean ciertos los datos que los leones no comían a todos los que mataban. Y aquí había muchos de las personas que estaban prácticamente sin devorar. Por lo tanto, estos datos sí nos dice que realmente murió muchísima gente, pero no podemos saber cuántos. Oficialmente lo que nos suelen decir los escépticos de este tema es que no, que son 35 muertos o como muchos 70. Pero si hacemos caso a las fuentes escritas que tenemos, tampoco podemos fiarnos demasiado de estos casos, y quizás es cierto los datos que da Patterson, que, como digo, a mi parecer
tras leer el libro, yo invito a cualquiera que lo lea. A mí no me parece que por su forma de escribir, que sea una persona exagerada. Otra cosa que se ha intentado explicar es el comportamiento de los leones. ¿Por qué esto? Por un lado podemos tener la teoría sobrenatural de que realmente estos leones estaban invadidos por una serie de espíritus malignos, que puede ser, quién sabe, o busquemos una explicación lógica, digamos, o una explicación racional a este tema, que es lo que hicieron Kevin Peterman y Cox en el año 2001 y el señor Bruce Patterson en el año 2004. Una serie de investigaciones que intentaron explicar el comportamiento de estos leones. Antes debo decir que la cueva fue encontrada en el año 97 y se dijo de que realmente eso podía haber sido la guarida de un puercoespín. Hubo zoólogos que dijeron que eso era absurdo, que los puercoespines es cierto que llevan cadáveres de animales para que el olor parezca que existe ahí un depredador, pero no tiene nada que ver con lo que se había en relato. Entonces se ha llegado a decir que quizá era un lugar donde enterraban los taitas a sus muertos. Esto también ha sido desmentido por antropólogos que dicen que estas personas no tienen estas costumbres. Pero bien, eso por un lado, lo que es la cueva. El comportamiento de los leones se intentó explicar por una serie de razones. Se ha dicho que hubo una hambruna en aquella época. Ha habido gente que ha desmentido esto por la cantidad de caza que está registrada en aquella zona. La caza, digamos, de aficionados, de gente que acudía. También se ha podido decir por lo que era la construcción del ferrocarril, que faltasen presas naturales. Como he dicho, esta razón se vuelve a anular por la misma razón que la anterior, o al menos para algunos que defienden esta teoría. Tenemos también el caso de una sequía, y por último una anomalía en los huesos. Esta es la teoría que más fuerza ha cogido, digamos, y se suele decir que un problema que tiene en la boca uno de los leones, que precisamente el que más mató, el que más seres humanos mató, pues era lo que le hacía atacar a presas más fáciles, como son los humanos, que presas que son más complicadas, como puede ser un antílope que corre mucho más. Sin embargo, existen ciertos investigadores, ciertos zoólogos que desmienten esto, porque dicen que esta clase de heridas son muy habituales en la naturaleza. O sea, muchos leones tienen estas heridas porque pueden tener tanto cazar un búfalo o un animal de gran tamaño, y no por eso se ponen a cazar humanos. O sea, y tampoco explicaría las anomalías en el comportamiento que tienen estos leones. Por lo cual tenemos por un lado aquellas personas que están intentando quitarle misterio al asunto, y aquellas personas que defienden el misterio. Yo ya os he contado la historia, pensad lo que queráis. Lo que es cierto es que mataron a mucha gente que no podían cazarlos. Al final les costó muchísimo, lo consiguieron, pero les llevó 8 meses cazarlos, fue una cosa tremenda. Y el terror que causó es algo que no se ha vuelto a ver jamás. O sea, no hay documentación alguna de que unos animales provoquen tanto miedo en una gente como hicieron estos dos leones. Y ahí los tenéis, podéis verlos y pensad lo que queráis. El fantasma y la oscuridad. Nos vemos.